Seguimos compartiendo con ustedes el programa de hoy, programa especial, como todos los que hemos realizado en los últimos tiempos. Y en esta semana en particular nos preferimos quedar en nuestra casa también, en lugar de ir a los estudios del canal. Y como ven, ya tenemos en pantalla al doctor Hugo Tarío, director técnico de Comef, a quien le agradecemos porque durante todo este año y fracción lo hemos estado molestando. Así, doctor, bienvenido, gracias por atendernos una vez más. ¿Cómo se está viviendo por parte de la institución Comef esta nueva etapa, este empuje que ha tenido, esta ola que se ha dado de casos de COVID-19 en el departamento de Florida en particular? Bueno, buenas tardes, Alberto y teleaudiencia. En realidad, el agradecido soy yo porque creo que siempre es la oportunidad de presentarnos, digamos, para mostrar las cosas que estamos haciendo, cuál es la realidad actual, cuál es nuestra visión, qué es lo que esperamos, digamos, de los próximos días, porque esto es algo muy dinámico y bueno, va cambiando, ¿no? En pocos días, cómo se da la situación epidemiológica y sanitaria es una cosa increíble, ¿verdad? Cuando uno piensa en los números que habían hace 10 días atrás y lo que hay hoy, realmente es muy preocupante. Así que esa es la palabra que elegiría, Alberto, para contestarte con respecto a tu pregunta. Como institución, como todas las instituciones de asistencia médica, privada y pública, estamos en un momento de extrema preocupación, sobre todo por eso de esa alarma que se genera con respecto a la famosa saturación de la asistencia y sobre todo la saturación o el colapso de los CTI. Pero en realidad, para llegar a eso, hay otra cantidad de etapas e instancias que también se van agotando. Porque cuando uno escucha o se transmite, digamos, de la saturación de los CTI, que obviamente es el último eslabón y el más importante en cuanto a la asistencia de este tipo de pacientes, han pasado muchas etapas antes, ¿no? Y por supuesto que también en esas etapas te puedo decir de que estamos con una demanda al límite, ¿no? Al límite, al límite, al límite. Por momentos insatisfecha, en otros aspectos corrigiendo aspectos, digamos, de la asistencia que creemos que vamos cumpliendo. Eh, Como para poder ir detenernos en algunos de los aspectos que ha planteado, una demanda al límite. ¿Qué significa para Florida, para Comef, encontrarse al límite? Bien. ¿Algún ejemplo que el usuario común, el ciudadano común pueda entenderlo? Y por ejemplo, el límite es que en la asistencia extrahospitalaria domiciliaria, es decir, en la asistencia común de todos aquellos usuarios o pacientes que llaman para asistirse o porque fueron contactos o porque tienen síntomas mínimos, pero síntomas al fin, o aquellos pacientes que han sido diagnosticados con COVID, todos esos pacientes llevan una logística de asistencia, de seguimiento telefónico, de seguimiento presencial, de control de los test que se van haciendo y la devolución de los resultados que se les hace al usuario. Ahí nosotros también en esta explosión de casos tuvimos algunas dificultades para ponernos al día, porque obviamente, digamos, esto muchas veces te llega de golpe en el sentido de que vos tenés armada una infraestructura de atención, tanto en la parte edilicia o logística, como en la cantidad de recursos humanos, y en pocos días esa capacidad se te ve sobrepasada, la demanda insatisfecha, y empezás a correrla de atrás. Y a veces te lleva también algunos días poder situarte nuevamente en el nivel que corresponde. Eso nos pasó en la asistencia extrahospitalaria, domiciliaria, telefónica y presencial, hasta que ahora, digamos, desde hace ya, te voy a decir que quizás una semana, nos pusimos a rueda en poder digamos, colmar esas expectativas.
Demanda insatisfecha, los hisopados. Los hisopados claramente es una demanda insatisfecha, porque lo que el gobierno exige son resultados dentro de las 48 horas, pero bueno, los hisopados, si bien las muestras las toma Comef, las remite centralizadamente al Sanatorio Americano, y lo que antes estaba demorando 24 o 48 horas, en el momento actual, digamos, se nos estaban demorando entre 72 y 96 horas. Eso es una realidad, no la queremos esconder, es insoslayable, eso es así, nos ha pasado a nosotros mismos, al personal de la salud, y eso trastoca muchísimo la cadena asistencial. ¿Y por qué pasa esto, doctor? ¿Por qué se atrasa? Es que la cantidad de casos, el aumento en los casos exponencialmente que Claro, hemos tenido, ¿ha sobrepasado las previsiones que se habían realizado? exactamente. Nosotros, yo creo que los laboratorios tenían una previsión de determinada cantidad de test para realizar, que eso más o menos hasta fin de año y hasta el mes de febrero la pudieron ir sobrellevando bien, pero ya a partir de fines de febrero y todo lo que va de marzo, esa capacidad se vio absolutamente colmada. Para darte un ejemplo de lo que nosotros sabemos, el Sanatorio Americano estaba procesando a mediados de febrero o fines de febrero unos 1000 y pocos test por día, y los resultados estaban dentro de las 24 o 48 horas. Al momento actual están realizando aproximadamente unas 3.500 muestras por día. ¿Ah? Todo esto trasladado al resto de los laboratorios, porque en definitiva estamos todos en la misma. Y bueno, esa capacidad se vio absolutamente sobrepasada, y la respuesta que Comef, directa o indirectamente, tuvo que dar, también se vio insatisfecha y se ve insatisfecha. El Sanatorio Americano este fin de semana estaba haciendo una ampliación locativa y había adquirido un equipo de mayor porte a los efectos de poder volver a lograr la satisfacción de la demanda. Esperemos que eso tendríamos que empezar a verlo a partir de mañana o pasado, con que los test estén pronto dentro de las 48 horas. Y ahora los test se realizan todos los días, se envían, es decir, los hisopados, perdón, se realizan todos los días, se envían las muestras todos los días, o hay días que no se realizan hisopados por parte de Comef. No, nosotros desde el momento que los casos empezaron a aumentar, ya desde hace 3 semanas, estamos mandando los 7 días de la semana. Antes se enviaban de lunes a sábado, pero bueno, ya hace 3 domingos atrás estamos enviando también la muestra los domingos, ¿no? Y estamos procesando. El americano trabaja, en este momento estaba trabajando las 24 horas. Hasta que se explotó esto, trabajaba en 3 turnos. Ahora está trabajando las 24 horas según lo que nos han comunicado las autoridades del Sanatorio Americano. Y nosotros, ya te digo, estamos mandando todos los días, digo, aproximadamente 180, 200 test hisopados por día, ¿no? Doctor, ¿y qué está sucediendo con la atención intrahospitalaria? ¿Cómo está Está. hoy el sistema? ¿Cómo está la cantidad de camas ocupadas en el sanatorio, en el CTI, que es lo que más alarma ver esa curva ascendente de casos de personas que van ingresando a los distintos CTI de todo el país? Exacto, exacto. Bien, bien. Interesante, porque digo, me fuiste siguiendo el hilo en los diferentes eslabones de la cadena. Viste que yo te hice hincapié más que nada primero en la asistencia extrahospitalaria, la asistencia domiciliaria, telefónica, presencial, los hisopados. Pero bueno, el volumen o la cantidad de casos positivos también ha sido muy importante. Ha llegado a porcentajes en el país y en Florida también, de un 18, un 15, un 12%, un 10% de las muestras de los hisopados que hemos enviado, ¿verdad? Y eso hizo que en determinado momento en el departamento hubieron 270 casos activos. Ahora ha ido bajando, no sabemos también si hubo ahora sobre estos días un poco menos de test, vamos a ver qué es lo que pasa entre hoy y mañana, pero toda esa cantidad de casos positivos ha hecho de que muchos de esos pacientes, a medida de que la cantidad de casos positivos aumenta,
más pacientes aumentan con posibilidades de ingresar a internación. En estos momentos nosotros tenemos la mitad prácticamente del área de internación del bloque 5 asignada a pacientes con patología respiratoria en espera de hisopados o pacientes COVID. En estos momentos tenemos, hace un rato lo chequeé y vine del sanatorio, tenemos 6 pacientes COVID internados en sala general. Y bueno, y en el CTI teníamos el 50% de la capacidad colmada, pero ahora en el correr del mediodía y la primera hora de la tarde, un paciente que no tenía ningún tipo de patología vinculada a COVID se fue de alta. Así que en estos momentos, de las 6 camas que tenemos disponibles, hay 2 ocupadas, una con un que es COVID y la otra paciente es una paciente que fue COVID, pero dado que la evolución se ha prolongado, ya se negativizó como COVID, pero su situación clínica no mejora, y bueno, todavía está ahí. Por lo tanto, tenemos, te diría, un 33% de ocupación en estos momentos. Pero también te pinta de que una paciente que fue COVID hace ya más de 20 y pico de días que está, y es muy difícil, porque el paciente COVID, una vez que ingresa, conlleva una internación en el CTI que se hace prolongada, que si todavía requiere asistencia respiratoria mecánica, todavía lo hace muchísimo más prolongado, porque son de muy difícil manejo, de una gravedad que lo hace, además de medidas diferentes desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la asistencia respiratoria y la ventilación. Por lo tanto, para que veas, aumentan los casos positivos en la comunidad, aumentan los casos positivos y la transmisión comunitaria, aumentan los casos de internación a sala, y de esos casos de internación a sala, algunos se agrava e ingresa al CTI. Esa es la secuencia. En estos momentos tenemos 6 pacientes en sala general, que esperemos que marchen bien, ojalá que marchen bien, por la expectativa de los propios pacientes, pero si alguno de ellos se complica e ingresa a CTI, la verdad que complica mucho la asistencia, ¿no? ¿Y qué posibilidades tiene COMEF de aumentar la capacidad del CTI? Y la pregunta va en la dirección de los anuncios que el gobierno ha hecho de que va a aumentar la cantidad de camas en distintos centros para poder tener una mayor capacidad de atención en CTI, en centros de tratamiento intensivo. Pero en el caso de COMEF, ¿tiene posibilidades de eventualmente ampliar la cantidad de camas en el lugar? Nosotros hemos establecido a lo largo del año pasado y esos diferentes escenarios que en definitiva no se fueron cumpliendo, y bueno, ahora estamos en un escenario en que sí, que posiblemente tengamos que poner en marcha algunas alternativas pensadas. Primero en la parte de internación de cuidados moderados o de sala general, para que se entienda mejor. ¿Ah? En ese caso que nosotros nos veamos colmados, tenemos previsto la posibilidad de internar en el llamado hostal, que es el lugar, digamos, donde tenemos de hospedaje de los pacientes que se les hace tratamiento de radioterapia oncológico. Ahí tenemos salas, que son salas generales, pero que tenemos previsto dotarlas de un equipamiento básico, siempre hablando de pacientes que estén compensados, que estén evolucionando favorablemente en la internación, que requieran los cuidados de enfermería básico y el control médico básico. Ahí tendríamos la capacidad de por lo menos aumentar la capacidad en 6 pacientes o 8 pacientes más. Y a nivel del CTI teníamos previsto la posibilidad de aumentar 2 camas más, pero fundamentalmente para patología no COVID. ¿Ah? Porque ese es el otro problema, que acá la atención no es solamente los pacientes COVID, ¿no? Digo, tenemos pacientes que tienen patologías neurológicas, ACV, politraumatizado grave, con infecciones generalizadas, patologías renales, cardíacas, ni que hablar, tanto de compensaciones de insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio. Es decir, hay otras alternativas que tenemos que tener previstas, ¿no? Y no quisiéramos derivar
a otras instituciones fuera del departamento, porque, digamos, después de haber logrado con mucho esfuerzo tener nuestro propio CTI y poder dar la asistencia al paciente y a los familiares en nuestra institución, y no quisiéramos llegar a eso, pero que sí ha pasado ya en 33, en Rivera, y en otros lugares, ¿no? ¿Y cuál es Tenemos capacidad de dos sí, camas más, por lo menos. bien, abusando de la amabilidad en cuanto al tiempo y la información? eh, ¿Cómo está la situación desde el punto de vista de los propios funcionarios, de los médicos, del personal no médico, de la institución? ¿Tienen determinado ya cuál es el porcentaje que se ha visto afectado por ser COVID positivo? Sí, muy buena pregunta, porque yo creo que va en la dirección correcta de que la saturación de la asistencia, tanto del CTI como la asistencia sanitaria en general, no solamente tiene que ver con la capacidad locativa, tiene que ver con los recursos humanos y los recursos humanos calificados. En el caso del CTI eso es mucho más notorio porque obviamente el intensivista es un recurso muy calificado y muy preparado, que es difícil de sustituir o por lo menos es difícil de alguna manera de encontrarle alternativas con recursos humanos médicos que no sean intensivistas. Hay algunas alternativas y se ha trabajado en eso. Pero también las licenciadas en enfermería, las auxiliares de enfermería, las auxiliares de servicio. Es decir, son toda gente que está preparada para trabajar específicamente en esas áreas. Y cuando esos recursos humanos te entran a escasear, ya sea por agotamiento o porque se enferman, o porque muchos de ellos, digamos, entran en cuarentena frente al contacto con un paciente, nos dificulta enormemente. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Al día de hoy tenemos, el sábado teníamos, viernes y sábado teníamos 6 funcionarios, 2 licenciadas, sí, 2 licenciadas y 4 auxiliares de enfermería que estaban en cuarentena, eran funcionarias del CTI y estaban en cuarentena por haber sido contacto con otra funcionaria que es positiva. ¿Ah? Eso nos dejó sin recursos, y tuvimos que salir a sustituir esos recursos. Por suerte, a no ser la compañera que es positiva, hay 3 que ya fueron negativas y hay otros 3 que estamos esperando resultados. Pero eso ejemplifica o ilustra lo que tú me estás preguntando. Sí, tenemos en estos momentos gente que está cursando la enfermedad, por suerte ya son menos, tuvimos varios médicos, ni que hablar, licenciadas de enfermería no, auxiliares de enfermería tenemos varios, y también tenemos personal administrativo y personal de servicio de otras áreas que están cursando la enfermedad. Y bueno, y hemos tenido la desgracia de haber perdido una compañera, auxiliar de enfermería, que falleció por COVID, ¿verdad? Correcto. Eso impacta Sí, enormemente. sí, sí, sin duda. Y impacta en el estado de ánimo, además. Pero claro, claro, estamos muy cansados porque además lo que estamos más en un nivel de gestión es las 24 horas de conversación, de monitoreo, de ver cómo está la cosa, de cómo está fulano, de cómo está mengano, de qué está pasando con aquel paciente, cómo va evolucionando el otro, de ver las alternativas, de ver qué pasa con los resultados de los test, de ver, digamos, también la parte del clima, porque, digamos, estuvimos hisopando y por suerte el clima fue bastante benevolente porque lo hacíamos en una carpa para poder absorber a todo el personal, porque ese personal que no debe entrar al sanatorio. Es decir, todo eso nos va generando un desgaste enorme. Ni te hablo de la gente que trabaja adentro del área de internación y de CTI, que conlleva un estrés muy importante, de que lleva un equipamiento que además desgasta más desde el punto de vista físico, por el calor, por la parte respiratoria, es decir, son todos elementos que nos van desgastando. Yo no quiero establecer una crítica con algunos discursos que he visto, digamos que bueno, que vamos a aumentar tantas camas y compramos tantos respiradores, ¿y dónde lo vamos a poner? ¿Quién va a trabajar?
Digo, por más que compremos, incrementemos 100 camas más y 129 respiradores más, ¿y quién los va a manejar? ¿Y quién va a trabajar? No hay recurso humano calificado A para eso. propósito de eso, podría servir el ejemplo de Florida. Si mañana Comef quiere aumentar no 6 camas como está en condiciones de hacerlo, que me decía para los pacientes que estén en mejores condiciones y poder estar allí en el alojamiento, en el hostal, y hasta 2 camas más en CTI. En lugar de 2 y 6, quiere hacer 12 y 4. ¿Se puede conseguir personal para atender a esos pacientes? Rotundamente no. Primero, que no tenemos personal médico calificado de intensivistas, porque la dotación de intensivistas está estipulada y calculada ya por normativa que debe ser un intensivista cada 6 camas, cada 6 pacientes. ¿Ah? Una licenciada cada tantas camas, tantas auxiliares de enfermería cada tantas camas. No tendríamos en estos momentos, aunque nosotros nos regalaran 6 respiradores, 6 monitores, etcétera, etcétera, no tendríamos los recursos humanos para poder hacerlo funcionar. Doctor, entonces lo que queda, y ya como mensaje final, es la típica. Esta semana lo hemos hablado con algunos colegas suyos por estas horas y por y para este programa también. Esta semana tan particular donde muchos de repente aflojan, o podemos aflojar, ¿qué es lo ideal? Algunos dicen volver a lo que se hizo en marzo del año pasado, porque la cuarentena obligatoria no está planteada como tal, eso ha No. quedado claro. Eso ha quedado claro. ¿Es volver a eso? Bueno, yo digo, a ver, yo sé que acá las ecuaciones entre economía, salud y otras variables que se manejan a nivel del gobierno son muy difíciles y eso es lo que lleva a la toma de decisiones. Yo te voy a hablar desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario, dado el nivel de transmisión comunitaria que hoy tiene el coronavirus y dado el nivel de demanda que estamos teniendo, sin lugar a duda de que cuanto menos movilidad y cuanto más quédate en casa pregonemos, digo, es lo mejor. Correcto. Doctor Botarigo, le agradecemos muchísimo por todos estos minutos. Han sido más de lo previsto, no pretendíamos entretenerlo tanto, pero consideramos que es importante a veces tener, a veces no, consideramos siempre tener la opinión de los que están en cada uno de los temas para que nos puedan ilustrar adecuadamente, no solo en lo personal, sino en lo colectivo hacia quienes tienen la gentileza también de ver el programa. Estamos a las órdenes y será hasta otra oportunidad. Bueno, no, muchas gracias. El agradecido soy yo. Creo que fue una puesta al día importante de la situación actual. Estamos, como te dije al principio, creo que tomaste bien la palabra, en un límite de la asistencia, monitoreando hora a hora y esperemos poder que esta semana, digo, no se desmadre la cosa. Son 2 o 3 semanas en las cuales sería importante bajar la curva y aplanar la curva a los efectos de que el sistema no se vea realmente colapsado, ¿no? Muchas Será hasta gracias. cualquier momento y gracias nuevamente por este tiempo. A las órdenes.